Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos están escuchando en cualquiera de los horarios. Les damos la más cordial bienvenida a su nuevo programa, Salud es Armonía. Como todos los programas, nos acompaña una invitada especial que ahorita les voy a decir quién es. Y desde luego, mis dos colaboradores, mis dos co-conductores, que es Elvira y José Luis. Vamos a platicar quién es nuestra invitada del día de hoy. Permítame un segundo. Bueno, nuestra invitada es la maestra, es una maestra colombiana que vive en Panamá. Ella es Lina Marcela Wilman, psicóloga clínica, terapeuta holística, es especialista en orientación educativa y desarrollo humano, como ustedes están viendo en su pantalla, experta en educación sexual, sexualidad humana, máster en salud sexual, diplomada en bioenergética. Ella es maestra de Reiki Gendai Reiki Ho, terapista floral, biomagnetismo, péndulo, y está cursando un posgrado en bioenergía. ¿Sí? A la maestra, a la licenciada y maestra Lina, la pueden encontrar en su teléfono, la pueden encontrar en Gmail, y ahí está el grupo de actividades que trabaja Lina. El día de hoy vamos a entrar a un tema muy interesante que se llama barra de acceso, que es un trabajo pues nuevo, propiamente de tener unos 30 años, este tipo de trabajo, y fue formado, estructurado por un psicólogo en los Estados Unidos, Gary Douglas, el cual nos va a platicar precisamente nuestra invitada Lina sobre este tipo de acciones. Déjenme comentarles algo que le estaba diciendo yo a Lina antes de entrar al programa. Cuando yo vi barras de Access, o no sé si sea el nombre como se diga, yo pensaba que era algo así como para hacer ejercicio, levantar el bíceps, levantar los pectorales y estaba yo tan equivocado que obviamente me merezco un cero en este tema. Entonces vamos a platicar con ella, nos va a decir todo lo que implica esta técnica, que es una de las técnicas nuevas que tenemos en el mundo para poder trabajar con el concepto de sanación y de medicina complementaria y alternativa. Lina, buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Alfredo, José Luis, Elvira, mucho gusto de estar aquí con ustedes, encantadísima de este espacio para retroalimentarnos mutuamente y a través de nuevas técnicas que siempre son bienvenidas para el mundo de la sanación. José Luis, buenas tardes, buenos días, buenas noches, igual Elvira, bienvenidos por estar aquí nuevamente. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Lina, ¿qué es esto que manejas? ¿Qué es la barra de Access? Pues mira, primero tendríamos que entrar a entender qué son el proceso en sí de ellos como Access Consciousness, que es como acceso a la conciencia. Este acceso a la conciencia es el paquete grande que ellos tienen, del cual tienen varios bracitos. Entre uno de sus brazos está barras de Access. Pero ellos tienen varios, tienen body process, tienen facelift, muchas cosas que también se aplican a nivel de rostro, cara, para todo lo que tiene que ver con apuntar al aprovechamiento de la energía en la piel y en los sentidos. Entonces, ellos tienen distintos procesos y también tienen procesos verbales, que por eso es una muy buena oportunidad de poder hablar de este espacio, porque pues como es una técnica en sí que aplica que es aplicable con las manos, entonces a nivel físico, pero también tiene un concepto muy poderoso a mi criterio y en mi experiencia muy profundo, que es el de los procesos verbales que ellos manejan a través de esta conciencia que nos quieren transmitir. Entonces definitivamente la Access Consciousness, ellos tienen barras de Access, que es propiamente lo que vamos a trabajar hoy, que es como la terapia más emblemática que tienen ellos, ¿no? Por decirlo así, o la técnica o herramienta de acceso a la conciencia más, digamos, utilizable, usable y que se ha esparcido por muchos países. Ellos están, yo creo que ya van por los 30 países también, entonces, donde se aplica esta técnica. Entonces, he podido hacer un despliegue maravilloso de cómo puede compartirse la terapia y la facilidad de certificarse, digámoslo así,
con ellos, ¿no? ¿En qué consiste, Lina, la técnica? Mira, la técnica es a través de la imposición de manos sobre unos puntos energéticos en la cabeza de la persona. Se hace, no se puede hacer a distancia. Esta técnica es literalmente en presencia con la persona. Entonces, a través de unos toques muy suaves, sutiles, en unos puntos en la cabeza, porque Gary Douglas, como bien lo mencionaste tú, él cuenta su historia a través de cómo llegó esta terapia, esta técnica a su vida, o esta información, y él lo que decía era que estaba en un momento de su vida donde tenía tanta inflexión que él empezó a hacer preguntas, y de esas preguntas él empezó a desarrollar sus dones como canalizador. Y entonces esta técnica o esta serie de herramientas llegaron a él como una canalización. Entonces, haciendo estas preguntas, que literalmente él decía, ¿qué puedo ser, hacer, tener, crear o generar que harían de mi vida y el mundo un lugar mejor? Que puedo percibir, saber ser y recibir, que haría que valga vivir la pena la vida. Y él recibió como una canalización estos 32 puntos que ahora le llamamos barras, y son en la cabeza. A los 32 puntos en la cabeza, ahorita les puedo mostrar una fotito para que puedan entender muy bien de qué se tratan estos puntos, se le llaman barras, ¿de acuerdo? Esto fue lo que él recibió y, bueno, esta información no existía en esta realidad hasta que Gary la canalizara. ¿Tiene alguna relación con todas esas otras estructuras energéticas que manejan otras escuelas, los canales, los paralelos, todas esas estructuras complementarias que existen en el cuerpo, o es solamente el concepto de cabeza, maneja chakras? ¿Cuál es esa diferencia con todo este concepto de barras en relación a una estructura energética propia que le da Gary Douglas a una estructura clásica y tradicional como la hindú, o básicamente? Yo siento que a pesar de que ninguno de los conceptos que uno encuentra dentro de su literatura, los manuales que le proporcionan a uno, las técnicas, los videos que uno ve, hablen propiamente de chakras, ni tampoco de meridianos, ni tampoco de puntos energéticos y este tipo de alternativas que encontramos. Ellos no lo hacen de esa manera. Quienes nos capacitamos en esto y tenemos en nuestro caminar el entendimiento de esto, lo asociamos. Entonces, si te lo voy a contestar de esta manera, Alfredo, te diría, yo asocio que sí tiene que ver con meridianos, que sí tiene que ver con puntos energéticos, que sí tiene que ver con chakras, porque también se hace como una, cuando se está jalando energía, nosotros ponemos las manos sobre los pies de la persona que estamos trabajando y sobre las manos, o sea que en los chakras de los pies y de las manos jalamos energía. Es la postura donde nos ponemos primero al frente y luego nos vamos a los pies y ya terminamos con los 32 puntos en la cabeza. Entonces, en mi criterio sí lo maneja, solo que ellos también son muy cuidadosos, tú sabes, es una técnica americana, entonces ellos también se cuidan mucho de la incorporación de otras cosas que vayan a poner. Entonces, básicamente, como lo estamos viendo aquí, es esta forma que ellos utilizan y así la denominan. De hecho, cuando uno está aplicando la técnica a una persona en cuestión, le pide uno a la persona que diga baja barreras, baja barreras, baja barreras. Es lo único que va a repetir en su mente. Y uno le explica lo que va a hacer y la persona literalmente se va y se entrega profundamente porque es muy poderosa. En mi criterio, es muy elegible, muy fácil, en el buen sentido de la palabra, de que la persona se relaje. Entonces, las personas cuando se levantan de esto, es una hora, son 10 minutos por cada uno de los puntos en la cabeza, entonces ellos lo manifiestan de esta manera. Lo peor que puede pasar es un muy buen masaje de cabeza. Lo mejor que puede pasar es que la vida cambie definitivamente. Y esto es lo que uno ve. Y yo lo he aplicado y tengo testimonios de gente que definitivamente dice, Lina, la vida me cambió después de la técnica de barras impuesta. ¿Cómo ves, Elvira? Está interesante lo que nos dice José Luis sobre el concepto de trabajar solamente la parte de cabeza, que es un punto esencial en cualquiera de las terapias que se trabajan como complementarias y energéticas,
pero me llama mucho la atención sobre el concepto, ¿trabajan manos? ¿Trabajan pies? Si fuéramos, por ejemplo, a trabajar como digitopuntura en pies o en manos, tendría una relación muy interesante. ¿Cómo ves, Elvira? Bueno, a mí también me parece muy interesante y tengo muchas preguntas porque estaba pensando en una técnica que utiliza un autor que se llama Leonardo Stenberg, de algo que se llama análisis y contraanálisis. Entonces, no sé si tenga que ver con esta desprogramación psíquica. No sé si estos puntos, al ser estimulados o desbloqueados, tengan que ver con un factor energético también en el cual el psiquismo tenga un escape, el psiquismo negativo tenga un escape, se limpie el punto que conduce a ciertas áreas cerebrales y después a partir de ahí se puedan instalar nuevos pensamientos más positivos o realmente cuál es la mecánica de fondo. No sé si utiliza cuestiones bioenergéticas también. Mira, yo pienso, dime, ¿ibas a decir algo, No te Alfredo? iba a pasar la... Elvira, yo siento dentro de lo que tú estás mencionando que utilizan muchísimo de esto y te lo voy a explicar porque para ellos el poder estimular estos puntos energéticamente hace que se dé un delete al disco duro, yo le llaman un reseteo a todo lo que son creencias limitantes, patrones y toda esta serie de adecuaciones que los sistemas de control, sabemos a los seres humanos, nos instalan. Entonces, esto lo que hace precisamente es un reseteo al disco duro, pero de esta cantidad de adecuaciones innecesarias que no nos permiten en la vida elegir lo mejor que podemos esperar de la vida, ¿no? Como todos los seres humanos en este caminar. Así que definitivamente sí lo hace. De hecho, cuando la persona también comenta lo que está sintiendo, dice que le pasan como una cantidad de imágenes por la cabeza como si fueran rodando una película. Son la cantidad de imágenes como que se estuvieran limpiando energéticamente a través de esta técnica. Entonces, como son también el estímulo con los dedos energéticos, más allá de los físicos, entonces imagínate todo el campo en el que puede uno conectar estando, pues yo lo digo de esta forma, o sea, para mí es una técnica que me permite entrar muy a fondo en la energía de la persona que estoy trabajando. Entonces me conecta mucho corazón con corazón. Es muy, muy poderosa por eso. Entonces yo siento que definitivamente esta energía de luz que uno puede permitirse transmitir y siendo canal en ese momento ayuda a que definitivamente se estimulen esos. Y hay unas, a veces ellos hacen el proceso de hacer preguntas para que la persona también se pueda liberar de esto y lo acepte, ¿no? Y ahí vienen pues también los procesos verbales de los que ellos manejan. Entonces, todo es a través de una elección. Ellos hablan mucho de elegir y elegir definitivamente desde hacer preguntas. Preguntarse y cuestionarse todo, porque no lo hacemos como seres humanos. Cuando venimos a este mundo simplemente venimos a recibir. Entonces no cuestionamos. Entonces al cuestionar y al hacer preguntas cambia energéticamente la realidad de nuestra vida. José Luis, ¿cómo ves esto? Bastante interesante y como ustedes dos, yo también tengo 1000 preguntas. Por lo que comentan al principio, pues es una técnica relativamente nueva, Sí. que hasta ahorita yo quiero suponer que no hay mucha gente que da esa certificación, que probablemente venga de alguien nada más en particular. Mas, sin embargo, de lo poquito que yo leí, yo escuché que hablan de 37 barras y tú nos mencionas 32. Entonces, no sé esa diferencia, a qué se refiere, si ya hay otras escuelas que lo están haciendo, si ya hay otras personas. Y ahorita que comentas de que cuando platicas con las personas mientras están en el tratamiento, pues que pasan montones de ideas por la cabeza. También leí yo por ahí que esta terapia te libera de 5 a 10,000 años de limitaciones que tiene la persona. O sea, a lo mejor está muy adelantada la pregunta con respecto a cómo tú nos vayas a platicar, pero tengo esas dos inquietudes. ¿Qué me puedes decir?
Mira, los 32 puntos es de la formación que yo recibí yo estoy pues certificada por ellos y son 32 puntos. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente, constantemente y cada año, yo lo recibí hace 2 años, cada año ellos están llevando, porque ellos dicen muy en sus políticas que van a estar reevaluando, porque él sigue recibiendo información. Lo que unos recibieron hace 5, 10, estamos hablando de hace 30 años, no son igual a lo que estamos recibiendo ahora. Que yo sepa, no hay 37 puntos, sino 32. Ahorita también les muestro una fotografía al respecto. Pero el manual del que ellos refieren y todo lo que ellos se trabajan, 32 puntos son los que se hablan. Y sí se puede hacer un cambio definitivamente de lo que tú hablas permanente. Por eso hablábamos de que la vida cambia definitivamente en cualquiera de las áreas, porque son 32 puntos, que ahorita vamos a ver cuáles podrían ser para que la gente tome el interés de entender de qué se trata, que pueden potenciar recibir en cualquiera de estas áreas. Es decir, si yo estoy teniendo alguna dificultad con la salud, o estoy teniendo dificultad con la comunicación, o estoy teniendo dificultad con el espacio-tiempo, o con el dinero, o con la sexualidad, todos estos puntos, al ser estimulados, van a descargar la información que limita el acceso a recibir lo que estamos dispuestos a recibir en grande. Entonces, por ende, puede cambiar definitivamente la vida con una sesión. Que tanto la persona esté dispuesta a recibir. Tú sabes que uno vuelve y se bloquea. Es decir, por eso cuando se le propone a la persona, baja barreras. ¿Qué significa bajar barreras? Que no necesitas tener escudos, protección, ni defenderte, porque ya no hay de qué. Si ya estamos haciendo un reseteo de todas estas creencias limitantes, entonces ya no tienes de qué defenderte. No pongas escudos. Cuando pones escudos y te defiendes del mundo, es porque estás teniendo estas adecuaciones de emociones, de esta calibración de miedo y de qué van a decir de mí, cuando ya es como un niño, cuando viene al mundo, que se le empieza a dar información, empieza de cero. Y ya no necesita de qué defenderse, porque ya no hay que Entonces empieza a flexibilizarse y a decaer y a decanar toda esta cantidad de informaciones que son las que no nos permiten abrir los velos para recibir. Elvira. Me gustaría de entrada preguntarle a Lina qué es su concepto bajo esta técnica de conciencia. Si estamos partiendo que se va a acceder a niveles de conciencia reales, más profundos, ¿qué entonces implica para esta terapia de barra access a la conciencia? ¿Qué implica y qué conlleva el hacerse consciente? ¿Hasta dónde se puede llegar a esos niveles de plenitud del ser a través de esta técnica? Mira que la pregunta es muy interesante, también sabiendo lo que es la conciencia para cada uno de las digamos, caminos en los que nos decidimos ir aprendiendo acerca de la vida. Para ellos, y literalmente lo dicen, es la habilidad continuamente de despertar a más posibilidades y elecciones de vida. Es el despertar para elegir, es la disposición a facilitar el todo. Y el todo para ellos en la conciencia significa quitando juicios. De hecho, tienen unos puntos de vista, que lo llaman así, cuando alguien tiene un juicio, por decirlo así, o tiene, mira, es que no es así, es esto, la verdad es esta, la verdad es esta. Y para cortar esa energía, ellos lo toman como interesante punto de vista, para un punto de vista interesante. Simplemente las adecuaciones de las palabras hacen que se rompa la energía de quien tiene la verdad. Sí, todas las teorías son válidas, pero es quitar los juicios. Entonces para ellos la conciencia significa la apertura, la libertad de elegir y elegir para recibir sin juicios. Esto es. Muy bien. ¿Nos puedes platicar un poco de esas barras? Me llama la atención a través de una imagen posiblemente, pero antes... Claro. Lina, antes de que nos metamos al campo, vamos a hacer un pequeño corte para identificación del programa y regresamos inmediatamente, Lina. Genial.
pues regresamos al programa Salud es Armonía con el tema del día de hoy con Lina, que barra de Access, que está muy interesante y bueno, se quedó en la parte anterior que nos va a mostrar precisamente cuáles son estas barras y cómo las podemos, bueno, cómo la pueden hacer ellos, los expertos, en el proceso de sanación, de activarlas. Adelante, Lina, por favor. Gracias. Vamos a ver aquí, poder compartirles un poquito. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces aquí, el nivel de conciencia, lo que me estabas preguntando, Elvira. Esta es la Access Consciousness. Y aquí está Access Bars, o técnica de barras, o barras de Access. Cualquiera de las formas es bien identificado. Mira lo que es habilidad de estar presente en nuestra vida en cada momento, sin juicios de nadie. Y la habilidad de recibir todo. Ese es el nivel de conciencia para ellos. En las barras de Access, aquí está, nos reconocemos como el ser infinito que somos. Lo que ya hablamos, cómo empezó con una pregunta todo para Gary, y funcionar desde la permisión. ¿Qué le llaman ellos permisión? Como desde el permiso, como irnos a la posibilidad de definitivamente entender el punto de vista interesante que también se los dije. ¿Por qué? Porque como vivimos en polaridad, entonces la polaridad no nos permite ver realmente lo que es. Entonces cuando nosotros decimos interesante punto de vista, vamos a entender que todo el mundo está en eso. Y aquí están los 32 puntos de los que estábamos hablando. Son los que ahora llamamos barras y es la forma como ayudar a la gente que funcione de una manera diferente en el planeta. Esta fue la canalización que él recibió. Entonces, si nos ponemos a ver en estos puntos, aquí está sueños y esperanzas, forma y estructura, sanación está aquí en la 100, tiempo y espacio, son estos dos puntos que aquí se unen, aquí está comunicación, aquí está el dinero, arribita de la oreja, aquí está conciencia, control, creatividad, creando conexiones, formas de vida, círculo de manifestación, que es todo esto de aquí, donde se colocan las manos, bondad, gratitud, paz y calma. Aquí está las barras de poder, que son las primeros que se estimulan. Aquí es como el encendido del motor para activar todas las demás puntos o barras. Y banda de implantes, aquí está, donde se articula todo, que viene siendo en esta parte. Esos son los 32 puntos energéticos en la cabeza, que son exactamente aquí, también como se les puedo mostrar, no sé si la cámara lo deja ver bien, pero estos son exactamente los puntos. Y ellos te dan una guía donde cada persona que te certifica debe entregártela, donde está para uno aprender a poner las manos. De hecho, tienes que haberlo hecho 3 veces, esta preparación, para ya tú certificarte 3 veces. O sea que tú estás constantemente practicando poner los puntos. Ya uno no necesita ver el manual donde están, porque ya uno pues ya lo maneja y se lo sabe. Así que no sé si tienen alguna pregunta al respecto y si queda más o menos entendidito. Entonces, lo que pueden encontrar ustedes, pues a través de los medios de comunicación, redes y esto, pues es exactamente esto que les estoy mostrando y todo lo que implica en las manos, en la cabeza. Obviamente está entre cerebro y cerebelo. Sí, señor. Esos puntos. Entre lo que se llama el desarrollo más del Homo sapiens, que es la parte superior, y el desarrollo animal, o sea, en ese cruce. Reptiliano. Correcto. Muy bien. ¿Y por qué se llaman barras en lugar de puntos? No sé, así fue que él recibió la información. Él dice 32 puntos que ahora llamamos barras. Es la forma en que él recibió la información. ¿Qué se hace con las manos y con los puntos? ¿Nomás se colocan las manos o se hace un procedimiento? Sí, señor. Se ponen las manos en cada uno de los puntos. Y entonces, a veces la gente, todas las cabezas no son iguales y todas las manos no son iguales. Entonces son las preguntas que surgen alrededor de, ¿será que lo estoy haciendo bien? Pero definitivamente ellos dicen, siente donde empiecen, o sea, la misma energía te va diciendo dónde poner los dedos. Es una cosa maravillosa.
porque no siempre está, como uno dice, no hay perfección en esto, ¿no? Simplemente déjate llevar y vas viendo cómo los puntos se van ubicando a través de la energía que tú vas sintiendo y te quedas tu tiempo en esto. Okay. Ellos tienen tres grandes no. Cuando está uno aplicando la terapia son tres grandes no, por decirlo así. No música, por la alteración que la música puede traer a nivel de estas ondas. O sea que si tú tienes música, o sea, ellos que poner la velita, que poner el incienso, ese tipo de cosas no lo requieren. Pero dicen no música, no reloj, porque el reloj, ¿sí? ni la persona recibiendo, ni quien está aplicando la terapia debe tener reloj, porque se paraliza el reloj. No porque sea contraproducente por nada, sino definitivamente se daña. Y no se cruzan manos. No puede poner la persona las manos cruzadas, entonces tiene que tenerlas bien a los lados del cuerpo para que la energía circule sin que haya este estancamiento. Esos son los tres grandes no para ellos. Elvira, José Luis. Sí, yo quisiera preguntar, ¿son 32 puntos solamente del lado derecho de la cara? O ambos, estimulados simultáneamente en ambos lados. Uh-huh. Sí, José Luis. O sea que si yo estoy aplicando aquí, aquí también estoy aplicando. Y estoy aplicando aquí, estoy aplicando aquí. De hecho, yo aquí debiera aparecer sexualidad en estos de arriba, pero no sé por qué esta fotito no me la muestra. ¿Señor? La banda de implantes, ¿a qué se refiere? La banda de implantes es precisamente donde se empieza la terapia, donde se empiezan a estimular. Es como lo que les mencionaba ahorita, cuando se prenden motores para activar todos los demás puntos. O sea que esto es un paso muy importante, es el primero, banda de implantes, es el primero que se acciona y está detrás del huesito después de la oreja. Detrás del huesito, así como en la hendidurita, allí se ponen todos los dedos y aquí es donde se activa. Y ahí hay que estar su buen tiempito activando. La persona cuando ya uno pasa a la primera posición, ya se queda dormida. Roncan, las personas roncan, se van. Es algo de verdad muy, muy relajante y muy estimulante. Hay algo interesante que quisiera que me comentaras. Bueno, si vamos a resetear el cerebro, se resetea de emociones, de patrones, porque no se le borra el cerebro. Se sigue él amando a sus seres amados, sigue siendo, sigue teniendo el conocimiento profesional que estudió en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esta diferenciación y qué es lo que hace el cerebro, la sanación, o no sé cómo pudiéramos explicar para que una información sí se vaya y otra se mantenga? Claro, mucha gente pensaría que es que voy a perder la memoria y no, realmente no. La técnica apunta a que, pues como en esta realidad a veces nosotros recurrimos a las limitaciones por todo lo que hemos recibido en todos nuestros puntos de vista. Entonces, al quitar los puntos de vista, que son todas estas creencias limitantes, todos estos tabúes y todos estos patrones, entonces definitivamente lo que se va es la información que no nos pertenece porque nos limita. Entonces, energéticamente es la que empieza a descargarse. Se va. Quitar la imagen no porque la persona pierda lo que aprendió y este tipo de cosas y su formación y su familia y no, definitivamente se siente, y con el proceso verbal, lo que la persona empieza a decir. Ahora hablamos de las preguntas porque es interesantísimo que se queden con las preguntas. De hecho, apunta muchísimo mientras uno, digamos, se familiariza más con la técnica, empezar a hacer los procesos verbales de los que ellos hablan. ¿Cuáles son las preguntas que lanzan al universo? Entonces, y la importancia de esto. Y entonces, como las personas se permiten liberarse a través de las preguntas, a través del significado que esto involucra, entonces se permiten vivir una realidad completamente distinta. La gente casi no se percata de cómo se quitaron estas limitaciones en su vida, pero de verdad que suelen irse. Yo tengo ejemplos bueno, yo le digo pacientes, pero de ejemplo de personas a las que yo acompaño, que definitivamente, Lina, yo no sé qué pasó, qué me hiciste con esa técnica que
estaba sin trabajo y ya conseguí, estoy hablando de un día para otro, que yo no tenía pareja y el que me gustaba en el televisor, y ahorita ya me han invitado a salir 3 veces, así, o sea, cosas completamente insospechadas. No sé qué hiciste, que yo tenía fibromialgia y ya no la tengo. No tengo ya más migraña, no tengo, o sea, hay cosas que de verdad se vuelven muy retroalimentantes para uno, de verdad, con la técnica. Así que por eso es que yo la uso mucho, la practico mucho. Las personas que reciben esta técnica conmigo vuelven y la piden, vuelven y la piden. También podría ser que me adelante una de tus preguntas, pero ¿cuántas son necesarias? No lo sé, no lo sé. Ellos tampoco dan un número cierto de una vez a la semana, una vez cada mes, o son 2, o independientemente de cada persona. Hay personas que necesitan solo una, y hay personas que vuelven y me dicen, no, es que a mí me hace sentir tan bien, me recupera, me eleva y me equilibra, que yo quiero que me la vuelvas a hacer. Entonces también va en los gustos y en el destino que cada quien elige, ¿no? Muy bien. Lina, ¿pudiéramos quitar la pantalla para, Sí, señor. por favor? Ya quito de compartir. Sí, o solamente que vayas a tener algo más. Elegir. Digamos que yo quería como Perfecto, sigo. mostrarles sobre las preguntas. Cuando quieran, si pasamos a procesos verbales, eso es todo. Sí, Si no, yo iba a preguntarte precisamente sobre preguntas, que era lo que estaba. ya. Si quieres, sigue con tu presentación, no hay problema. Bueno, es que realmente ayuda para que uno no se le escapen algunos conceptos que son de un interés. Desde la pregunta, no ser ni estar en la respuesta. ¿Qué es lo que ellos dicen al respecto de esto? Porque cuando uno hace preguntas, volvemos y, como lo dijimos al principio, estamos cuestionando todo este sistema de creencias. Y al hacer preguntas cambiamos la energía. Entonces yo le digo, es como hacerle un coaching al universo. Entonces cuestionan el sistema de creencias porque nos abren posibilidades distintas y nos permiten estar en la cima de la creatividad. Entonces es como que al descargarse tanta información uno, ¡pum!, se vuelve creativo, se vuelve hábil y se despejan muchísimas, digamos, capas que no le permiten a uno. Y cambia la energía porque lo que hace es abrir las puertas a cosas diferentes. Porque la pregunta hace que las cosas lleguen de forma diferente, porque cuando tú das una respuesta, por ejemplo, no, yo sé que esto no me va a salir, este trabajo no me va a salir, tú ya diste una definición por una respuesta, y cuando das una respuesta y das una definición creas una limitación, y el universo ya no entra. Cuando ellos plantean, elige desde el permiso que te des de hacer preguntas, abres la posibilidad infinita de que el universo te conteste con su abanico de opciones, no desde una respuesta que ya tú creaste una limitación bajo esa respuesta, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo esta enfermedad, la tengo, ya, me posicioné en ello. Tengo en qué espacio, conciencia, que no esté pudiendo ver, estoy teniendo esta enfermedad. Haciendo preguntas, definitivamente la energía opera de una manera completamente diferente y el universo actúa. Esto es lo que hacen las preguntas. Y hay una serie de procesos verbales, que esto quería mencionárselos. Para ellos un mantra súper especial, ya les voy a decir las preguntas, que se tiene que decir 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Nosotros definitivamente, porque gloria es la expresión exuberante y la abundancia de la vida. Normalmente en la vida aprendimos que todo es en la lucha, que todo es en el agobio, que todo es en la batalla y de que las cosas se tienen que ganar con esfuerzo y sacrificio. Esto lo rompe por completo. Cuando lo dices 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche, el mantra fabuloso para ellos de barras de Access es este. Y vienen una serie de preguntitas muy interesantes. Déjame ver, a ver cómo acá las puedo traer. Enunciado aclarador. Miren ustedes el enunciado aclarador tan interesante para ellos. Son palabras que definitivamente le cambian a uno el contexto. El enunciado aclarador para ellos es como una forma abreviada, ¿no? Para dirigirse, y es acertado, equivocado, bueno y malo, podipo, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Empezar a desglosarles qué significa ese enunciado aclarador involucraría un tiempo adicional. ¿Qué es lo importante de esto?
para ellos es la varita mágica, este enunciado aclarador que nos permite cambiar, porque todos nos preguntamos esto, ¿alguna vez quisiste ser capaz de cambiar las cosas con solo pedirles que cambien? Todos decimos, sí, quiero que esto cambie, ya, esa es la varita mágica para ellos, el enunciado aclarador. Entonces, uno le hace preguntas a una persona y se las hace para uno mismo. ¿Qué momento de la vida me estoy perdiendo en estas circunstancias de mi vida? Todo lo que se oponga a recibir, lo que quiero recibir en grande, lo quiero destruir y descrear, sí, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoto, los 9 cuartos chicos y más allá. Con el enunciado aclarador, esa varita mágica rompe inmediatamente esto. Entonces está diseñado para sacar a flote las energías y eliminarlas, todo lo que se oponga a recibir en grande. Esto es. Entonces, lo hacen, luego dice, ¿cómo puedo mejorar esto? Cuando te va muy bien, o como no te va muy bien, ellos dicen que esta pregunta la puedes utilizar, pues si las cosas no van tan bien o van bien, entonces inmediatamente cuando dices, ¿cómo puedo mejorar esto? El universo se encarga. Haces la pregunta, es que no me salió el trabajo que quería, o no me salió este programa, o no pude hacer este trabajo, ¿cómo puedo mejorar esto? Cuando haces la pregunta, cambia, porque te estás dando el permiso de elegir distintas opciones que tú no estás viendo en tus limitaciones. Entonces ahí es cuando uno va entendiendo lo importante de esto. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esto? Significa, si la haces cuando algo malo pasa, mejora, porque preguntaste. Y dicen, pregunta y se te dará. Es una de las leyes del universo, y uno no la utiliza. Ellos sí están apropiándose de esta ley en buen sentido de la palabra. Es una de las maneras en que las cosas funcionan aquí, pero tienes que preguntar para recibir. Pregunta. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pasado la vida sin hacer preguntas pensando que eso de alguna manera era una debilidad o era incorrecto? ¿O que de alguna manera si hacían una pregunta quería decir que eran unos fracasados? El universo está rogándote que preguntes. Cuando preguntas, ¿cómo puedo mejorar esto? El universo no puede esperar más que mostrarte. Entonces, por eso me parece genial. Esta es la herramienta de Access más genial, descrita por ellos, y dicen, eres mucho más psíquico de lo que te has podido imaginar. 98% de tus pensamientos, sentimientos y emociones no te pertenecen. Imagínense, 98%. Somos el Bob Esponja psíquico del universo. Entonces, como estamos recibiendo todo este 98% de cosas, cuando llega algún momento de nuestra vida que nosotros hacemos esta pregunta, nos llega un pensamiento, una emoción, un sentimiento, preguntamos, ¿a quién le pertenece esto? Independientemente de que haya sido la persona que no la haya incluido, solo decirlo energéticamente lo libera. Y dice, ¿estás consciente? ¿Piensas que si un pensamiento, sentimiento, emoción entra en tu realidad tiene que ser tuyo? Nunca es tuyo. Cuando entiendas esto, finalmente tendrás libertad total. La más grande libertad que te puedes dar a ti mismo es pasar 3 días preguntando, ¿a quién le pertenece esto? Por cada pensamiento, sentimiento, emoción que tengas, 3 días. ¿A quién le pertenece esto? Te va a liberar de todos tus pensamientos, sentimientos y emociones que otras personas tengan. Entonces, es ligero, no es tuyo. Suéltalo. Y es esto, ¿no? Porque uno se casa con los conceptos. Todos juntos ya en la familia tenemos diabetes, presión alta, cáncer, etcétera, etcétera. Todo junto ya. Entonces, ¿a quién le pertenece esto? Significa, estoy libre de elegir que esto no me pertenece a mí. Entonces, es muy importante. Alguna vez estaba yo acostando a una persona. Esto se tiene que hacer en camilla. Debe estar muy cómodo. Claro, hay personas que la pueden hacer. Digamos, aquí estamos en Panamá, en la playa o en una cama. La persona, como es 1 hora, debe estar muy cómoda aplicando la técnica. Entonces estaba pues yo uso camilla por la columna y todo, pues hay que cuidarse, ¿no? Entonces estaba acostando a la persona y ella, ay no, Lina, es que tengo el aire acondicionado enfrente, quítalo por favor que me da gripa. Y yo le pregunté, ¿a quién le pertenece esto? ¡Ah! Dijo, mi abuelita decía esto. Claro, a ella le daba gripa estar enfrente de un aire acondicionado porque ella compró esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tú le preguntas, definitivamente cambia la energía de esto y cuando le das la información a la persona, pues obviamente lo puede hacer. Y miren ustedes la frase loca, es bien loca, dice así. Tenemos un dicho en Access, todo es opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser. Es una manera de liberarte, funciona para clarificar cosas en tu propio mundo. Si hay alguien que te está volviendo loco, si tienes insomnio, si estás pensando demasiado,
Repite esta frase de 3 a 20 veces y la persona dejará de volverte loco, te dormirás y tu mente dejará de dar vueltas como loca. Esa es la frase loca. Así que es interesante poder incluirse dentro de esta serie de preguntas que nos permiten, digamos, con facilidad, gozo y gloria, recibir la vida de todos los seres humanos. Por dicha divina nos pertenece. Esto es prácticamente lo de las preguntas. No sé qué otra pregunta ustedes tienen que les haya hecho. Sí, estoy sorprendido. Esto es como los decretos, pero armado y sistematizado. No deja nada suelto, ¿no? No deja nada suelto en ese concepto. Me gustó mucho lo que dijiste, ¿a quién le pertenece esto? Sí, y dice, bueno, fulano, pero ¿cómo lo sueltas? O sea, ¿cómo lo sueltas cuando... Con la sola pregunta, permítete, pregunta. acuérdate que, sí señor, la sola bueno, voy a probar mi estómago el día de hoy que anda inflamado, ¿no? Entonces, no es esta inflamación. ¿A quién le pertenece esto? Sí, señor. Todo, mire si es 98%, cuando hablamos de un 2% es como que volviéramos a nacer. Es increíble. Solo porque el universo se lo lleva. Sí, señor. ¿Cómo ves, Elvira, esto? Te das el permiso. Bueno, tengo muchas preguntas, tengo muchas reflexiones en este momento. Referente a la última frase que ya estaba diciendo, me acordé también de una enseñanza de un maestro que decía, el ser humano piensa menos de lo que cree y es más pensado de lo que imagina, por lo cual estamos sujetos a un psiquismo muy fuerte desde adentro y desde afuera. Ahora, tengo mis reservas en el sentido de que si libero todo el psiquismo negativo, denso, que está dentro de una persona, abro los puntos, pero la persona no tiene conscientemente instaladas sus propias recetas íntimas, personales, y yo se las doy desde fuera, estaría alterando su conciencia. Son como inquietudes mías, ¿no? Además, destapo ductos, destapo puntos, y luego ¿cómo lo cierro? Solamente con las frases se sella, y ese psiquismo, si la persona está en un nivel inconsciente, ¿cómo es que va a llegar a la conciencia? Si la conciencia es el saber quién es. En fin, es como un juego para mí muy interesante, tal vez desde mi propia formación de bioenergética y otras cuestiones de otro tipo, no me alcanza a quedar claro. Me parece muy interesante, me gustaría aprender un poquito más en qué consiste, pero me voy a quedar con ciertas dudas para estudiar. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto, Elvira. Yo digo, bueno, en medio de estos caminos en los que hemos ido transitando, con decirte lo siguiente. Cuando uno ha venido estudiando ciertas técnicas, terapias, habiendo hecho su recorrido, esto lo puede aprender cualquier persona que no haya hecho nada. De hecho, va a tener mucha más calma, tranquilidad y diligencia en dejarse ir si se abre la oportunidad de entender que la terapia o la técnica puede facilitar este proceso. Es decir, a veces el conocimiento de todo lo que nosotros venimos nos crea unos juicios con una cantidad de preguntas que uno, pero esto, con esto, ¿cómo será? Y hay un video al respecto, que se lo puedo pasar a Alfredo para que se los pase, donde un neurocientista le pone una tomografía cerebral a un cerebro antes y después de barras en Estados Unidos. Ustedes saben que allá es compleja la cosa y es delicada. Y midieron el cerebro y con Gary Douglas y su otro socio, que es Dyer, entonces cuando el neurocientista ve el cerebro antes y después de barras, dice, ¿qué es esto? ¡Wow! O sea, es una cosa que definitivamente ha sido comprobada científicamente por lo que mide. Entonces, bien interesante. Ellos plantean de que es una técnica tan fácil que sobran muchísimas preguntas, cuestiones
juicios, porque están adecuados a lo mismo que uno es. Simplemente entregarse. Te aseguro que uno no le quita nada al paciente ni lo deja desprovisto, nada. Cada quien elige darse permiso de recibir lo que está dispuesto a recibir. Y uno se conecta con esa idea del paciente, de la persona pues en cuestión y de ese camino, y la persona se permite recibir, no le quitamos nada, sí, porque también le quitamos el libre albedrío, que tiene que vivir su proceso, que si tiene que desgraciarse su vida a través de cualquiera de sus áreas, entonces así es que va a evolucionar conciencia, etcétera, etcétera. No, es sencillo, fácil, rápido. Y a través de estas preguntas definitivamente activan las leyes del universo, ¿no? Que José Luis, es lo muchas cosas interesante. que aprender de bares de acceso, pues es un mundo nuevo que yo desconocía, Sí. que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, porque tiene muchos elementos, los cuales los pudiéramos considerar a veces dentro de las neurociencias, muy interesantes, José Luis. ¿Cómo ves, para ir cerrando ya el programa? No solo de las neurociencias, ¿No te oímos, yo José Luis? me atrevo a pensar. Sí, José ¿no Luis, me José escuchas? Luis. ¿Ya sí? No, ¿No me a ver, escuchas? ahora sí, ya bien, sí. Está Ok. entrecortadito. Decía yo que no nada más de las neurociencias, si nos vamos a la medicina ancestral, pues también ahí vemos todo ese tipo de inquietudes, todo ese tipo de dudas. Yo recuerdo ahorita cuando me dedicaba un poco más de tiempo, por ejemplo, a la hidroterapia, pues yo les decía que igual se levanta la gente y dice, ay, no pises el suelo frío, te vas a enfermar, ¿sí? Y yo les decía, no, es que eso no es cierto, eso te lo vendieron tus abuelos, tus ancestros, tienes que cambiarlo. Pero exactamente se les daban técnicas para cambiar una manera de pensar a otra. En este caso, todavía no encuentro yo, como decía la maestra Elvira, ¿qué les voy a dar a cambio de? Sí, o sea, ya no pises o sea, puedes pisar el suelo frío porque no te va a pasar nada, porque eso no era tuyo, eso era de otras gentes. Y ahorita vamos a demostrarlo y lo hacemos y ya no le pasa nada. Pero con todo esto que nos ha platicado Lina, la verdad sí yo también, a pesar de que manejamos terapias energéticas, terapias de colores, terapias de cosas que no se ven, aquí igual tampoco lo vemos, mas sin embargo sabemos que puede ser porque yo supongo que debes de tener bastantes pacientes y gente que pueda avalar lo que tú nos estás diciendo. Pero mi pregunta o una última pregunta que yo quisiera hacerte es, tú haces una terapia, ya nos mostraste los 32 puntos, pero si mi problema es específicamente dinero, ¿sí? ¿Vas a aplicar solamente en los puntos de dinero o vas a aplicar en los 32 puntos? No sé, ¿cómo es un poco más concreta la terapia? Normalmente, la idea es que todos los puntos sean estimulados, todos los puntos. Si hay alguna especial intención sobre uno de ellos, cada persona lo hace en su criterio. Yo lo trabajo, por ejemplo, si la persona no se ha dormido, empiezo a trabajar algo sobre el dinero y le hago preguntas. Y a las preguntas que me contesta, sí, quieres eliminar todo lo que se oponga a recibir dinero de manera inesperada, abundante, a través de la facilidad, el gozo, la gloria, sí, acertado, equivocado, y uso el enunciado aclarador como varita mágica para ayudar a quitarle. El que dé o no dé, o sea, cuando uno le pone, para mí, como lo enseñó también Fresia, ¿no? Que esto, cuando activamos la glándula pineal, es tan sencillo como entender que una orden creativa hace que las cosas se funcionen. Se den, como con la intención, ¿se acuerdan? La intención es una proyección desde el corazón. Entonces, las cosas se dan. Entonces, cuando uno se conecta a esto, definitivamente uno se va hacia la certeza de que ya está dado, ya está creado. Y entonces puede uno navegar en el mundo de la manifestación y la ley de asunción, en general, para uno entender, ya está dado, ya está creado. Entonces,
la persona empieza a tener liberación energética de descarga de esto. También hay un proceso que se hace, no es muy fácil de explicarlo, porque es más quien lo está aplicando o quien ha aprendido la técnica, que se llama liberar entidades, que son los pilotos automáticos que de alguna manera funcionan y que están impidiendo también de manera negativa que nuestra vida circule desde la libertad de conciencia para todas las áreas. Entonces también se liberan algunas entidades al respecto y esto pues permite que la persona fluya con la liberación sobre esto. Así que definitivamente la persona se siente desprovista, libre, fluida. Literalmente dicen, Lina, floto, se elevan, levitan. Hay personas que de acuerdo a cada circunstancia como se vayan dando, porque uno no les crea un escenario de, ¿te va a pasar esto? ¿Te va a pasar? No. Simplemente uno le dice cuando. Yo lo hago como protocolo. Cuando te toque los hombros, ya pues te voy haciendo venir poco a poco. La persona está pero completamente entregada. Y yo recibo mucha canalización cuando estoy haciendo y puedo, si la persona está lista, porque es que hay personas que son conocidas y otras no. Y puede esto mismo que ustedes me dicen, puede que no me quiera decir acerca del dinero nada, hazme la técnica, y uno utiliza la hora y no sabes ni quién es, ni para dónde se fue, ni de hecho ellos hacen muchas maratones, el día que es del suicidio mundial, se hacen maratones gratuitas en todos los países donde se practica esta técnica de barras de Access. Entonces llenamos salones con muchas camillas. Hay gente que lo hace en colchonetas en el suelo, es un poco más incómodo, pero se hace, no se limita uno, y se le aplica a todo el mundo, y llega, vengan y prueben. Entre menos prejuicios la persona tenga, yo pienso que se va a entregar más, va a liberar más, y se va a permitir ver los cambios que pueden acontecer en su vida, ¿no? Muy bien, Elvira, para cerrar. Sí, estaba pensando, ahorita que estoy escuchando a Lina, en el concepto de que al librarse del lastre de la tribu, en el que traemos archivos desde hasta la 5ª generación, o no sé cuántas, en las que repetimos patrones de conducta que no son realmente nuestros, ¿no? Y esta posibilidad de hacer este cuestionamiento entre qué sí es mío y qué lo estoy heredando de mi bisabuelo, como un parámetro de conducta, una fobia o algo, por un lado. Y por el otro lado, hablando de que se hace un decreto y se da por hecho que está realizado, también estoy pensando en esta enseñanza que dice que la fe es un elemento químico emitido por la glándula pineal que una vez que se combina con un pensamiento preciso, claro, directo, hace que haya una vibración que se capta por el subconsciente y después se traduce a la inteligencia universal y hace que suceda aquello en lo que se está deseando que suceda. Quizás la liberación de estos puntos permite acceder a glándulas, a puntos cerebrales, al hipotálamo, a donde hay registros akáshicos muy viejos, y esto nos permita tenerlo más claro, y por eso hable de acceder a la conciencia. Sí, es como la conclusión que ahora me queda. Gracias. Lo que pasa es que como ellos quieren hacer algo tan sencillo, ellos pueden entender la complejidad de lo profundo que puede ser la técnica. Pero si se ponen a hablar en la terminología que nosotros en este mundo, digámoslo, holístico hablamos, la gente se nos va a complicar y se nos va a trabar y no van a recibir. Y como esto lo puede aprender una persona cualquiera, no tiene que tener ningún antecedente profesional para recibir la certificación. Entonces, si lo ponemos con estos términos y esta cantidad de información, uno lo entiende y mira que lo va decantando. Cada quien va, ok, integramos. Esto es lo divino del ser humano, ¿no? Y lo integramos de alguna manera y nos hace clic, como cuando nos hace clic el Reiki y cuantas otras terapias bellas, hermosas que el universo nos provee. Así que definitivamente ellos lo hacen muy sencillo y tratan de no englosar dentro de su terminología algo tan técnico y profundo como uno quisiera entenderlo, ¿no? Pues Lina, muchas gracias. Nos has dado una cátedra de algo que desconocíamos y nos dejas la inquietud enorme para ponernos a estudiar sobre esto. Muchas gracias, Lina, por tu aportación. Esto pues será transmitido a todos los que no conocemos a través de
técnicas a través de los canales de la Federación y las organizaciones afiliadas a la Federación, y te agradecemos, quedando pendiente una posible segunda plática contigo para Gracias. un poco más práctico, para que nos enseñes la segunda parte, que hay mucho que aprender. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, queda pendiente una segunda plática con Lina para aprender un poco más. Hasta luego y nos veremos en la próxima. Gracias por la invitación, Alfredo, José Luis, Elvira. Gracias, Lina. Gracias.